derechos de la naturaleza ya son reconocidos en el país y fuera de nuestras fronteras. En esta propuesta de vincular historia y ambiente, la idea es poder reunir las relaciones históricas que encontramos entre la disciplina y lo que se designó naturaleza primero y luego ambiente en los 2 siglos y medio más cercanos a nosotros. Antes de hablar de la relación historia y ambiente, presuponiendo que hay asistentes de diversas profesiones y ocupaciones, quiero rápidamente partir del modo en que operamos en nuestro oficio. En primer lugar, lo designado historia es un conocimiento... Live streaming is on. ¿Me escuchan bien, chicas? Sí, Teresa, se escucha perfecto. Bueno. Entonces, en primer lugar, lo que llamamos historia es un conocimiento que se aprende en instituciones. No forma parte de una socialización hogareña, digamos. El primer encuentro con la historia es una asignatura escolar, ya prefigurada. Ahí entonces advertimos que el diseño de los programas se corresponde con conocimiento, pero también con intereses o sesgos que podemos encontrar en la selección de los textos y bibliografías, intereses que exceden a las personas con quienes tenemos contacto directo. En esos programas se transmiten ideas, hechos, concepciones del mundo, parte de tradiciones, aunque con innovaciones periódicas ligadas a las instituciones. Las y los profesores, autoridades educativas, legislaciones ministeriales, etc. En el plano de la investigación histórica, los objetos que se construyen tienen relación con aquellos programas, pero también con el modo de operar de los equipos que se constituyen, los proyectos en marcha, institucionalizados, subsidiados a veces o parcialmente otras. Las teorías y conceptos utilizados que permiten organizar el trabajo histórico son constantemente revisados, revalorados, seleccionados en una dinámica que no siempre se corresponde con lo que se maneja en las aulas, ya sean universitarias o secundarias. En las investigaciones trabajamos con fuentes que están en repositorios. Últimamente encontramos más espacios de indagación relacionados con las tematizaciones de las últimas 4 décadas y el periodo histórico en cuestión. Aquí entonces aparece otro elemento clave, que es el tiempo. Por muchos años, el periodo investigado llegaba, con suerte, a las primeras décadas del siglo XX. Pero ya desde el último cuarto de este siglo, la llamada historia contemporánea avanzó hasta más cerca nuestro. Incluso se utiliza la denominación historia reciente o, más aún, historia inmediata. Otro hecho muy relevante es que, por más lejano que sea nuestro tema de investigación, siempre es pensado desde el presente. Un presente que sesga de algún modo los interrogantes de investigación. Por eso, en las generaciones que nos siguen, siempre habrá historiadores e historiadoras que cuestionarán lo escrito desde su mismo presente y así sucesivamente, y se generarán siempre nuevas preguntas. Finalmente, lo que compartiremos ahora parte de mi propia formación académica, mi experiencia laboral y la sociabilidad con colegas con quienes he compartido y debatido diferentes conocimientos históricos. Bueno, para ir a nuestro tema, la primera vez que advertí la relevancia del ambiente fue durante el cursado de mi carrera de grado. En Ciencias Sociales teníamos una cátedra de geografía en las que estudiamos formaciones y regiones geográficas a las que se denominaba paisajes, como la tundra, el bosque, praderas, selva, etc.
como paisajes naturales. Y luego de la intervención humana, la resultante eran paisajes culturales, procesos de transformación por las actividades productivas, las formas de habitabilidad, incluida la urbanización, con tecnologías que cambiaban históricamente. Estas transformaciones eran reconocidas como progreso, ¿no? Concepto que discutimos actualmente. También se incluía el debate entre determinismo y posibilismo, mostrando las posibilidades de la acción humana libre, cuestión que también sigue debatiéndose. En la historicidad de las transformaciones que la sociedad hace de los paisajes naturales, se incluyen las migraciones, especialmente la rural-urbana, en diferentes espacios. En los procesos de urbanización se ven los infinitos impactos que alteran los ecosistemas, el creciente confort por un lado y los deterioros ambientales por otro. A mayor dimensión de los centros urbanos hay un mayor grado de impacto sobre los recursos naturales. Sin embargo, parecía que esos costos ambientales, en aquellas clases de las que les hablo, se veían como transitorios, porque la naturaleza se regeneraba. Bueno, un principal autor era Vidal de la Blache, el geógrafo francés que más aportó a la construcción de la geografía moderna. Ya a fines de la carrera del seminario de geografía, hicimos trabajos de campo en el que relevamos condiciones del suelo para la agricultura con la unidad social denominada chacra, con producción y comercialización de lo producido. Otro contacto muy importante para comprender la relevancia del espacio en la historia humana fue en una de las cátedras de historia cuando estudiamos el Mediterráneo de Brodel, que estaba recientemente publicado, y hace poco una entrevista a la esposa de Brodel reveló que la razón de su investigación estaba en el significado que tuvo para el autor, siendo ciudadano francés del norte de Francia, las visitas frecuentes en vacaciones a la casa de su abuela en la costa mediterránea. Fíjense hasta el punto que llegan los sesgos en los temas de investigación. Bueno, debo decir que me gradué sin que discutiéramos nada conflictivo entre la sociedad y el ambiente. Aún no se había reunido el Club de Roma, ni las cumbres, ni los foros que cuestionarían a las y los intelectuales sus objetos de investigación. Los problemas que discutíamos tenían que ver con las tensiones políticas de Argentina y que siguieron, ¿no?, golpe de Estado tras golpe de Estado. En mi primer posgrado, en la Universidad de Minnesota, en un seminario, aparecieron dos nuevos objetos de investigación que se sumaban a los conocidos: Environmental History y Women Studies, es decir, la historia del ambiente y los estudios de género que hoy constituyen el ecofeminismo. Como estaba posibilitado elegir lecturas, opté por el segundo tema que se presentaba dentro de las teorías críticas. Lo criticable en las décadas de 1980 y 1990 en los estudios de género era el androcentrismo de la sociedad, el daño que el patriarcado, como funcional al capitalismo, producía en la vida de las mujeres. Pero para nada aparecía el antropocentrismo. Fue en mi cátedra del Río de la Plata Colonial, ya en la Universidad del Litoral, que los temas conquista y colonización me permitían comprender y enseñar la conexión de los intereses monárquicos con el conocimiento de los espacios natural y cultural. Como teorizaría Immanuel Wallerstein, con las conquistas europeas, el sistema mundo había empezado y ya todo quedaba conectado. Si bien en los siglos XVI y XVII
las órdenes religiosas como detentoras del conocimiento letrado empezaban a estudiar las tierras americanas y a llevar ese conocimiento también a Europa, me interesa hoy partir de la figura de Félix de Azara, un integrante a fines del siglo XVIII de la Comisión de Límites enviada por el rey de España para determinar la fijación de fronteras en las posesiones que también pretendía el Reino de Portugal en Brasil. Félix de Azara, de formación universitaria, ingeniero, filósofo, matemático, en los tiempos que le dejaba libre el trabajo de la Comisión de Límites, empezó a estudiar plantas, animales, levantaba cartografías, coleccionaba especies curiosas, etc. 8 años en el litoral, hoy argentino, hasta Paraguay, lo llevaron a conocer 26 de los 30 pueblos guaraníes fundados por los jesuitas. Con el trabajo de Azara y otros investigadores como él, la naturaleza fue convertida en objeto de estudio. Elegí la figura de Azara porque su trabajo se ubica dentro de la llamada historia natural, aunque sus registros estaban en su presente, cumpliendo un mandato monárquico, pero sus saberes fueron funcionales al mismo, igual que los de Vidal de la Blache lo serían para el Estado francés cuando Francia hacía sus conquistas africanas. Es decir, los científicos no saben cuál va a ser el uso final de sus trabajos. El nombre de Azara nunca desapareció de la ciencia argentina. En 2010, tan reciente como eso, se creó en Buenos Aires la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, en la Universidad de Maimónides. Hoy tiene una biblioteca de más de 10.000 volúmenes sobre viajes científicos, disciplinas de las ciencias de la Tierra, geología, arqueología, biografías de científicos naturalistas, etc. Esta institución tiene una hemeroteca, creo que una de las más grandes, de lo que se llama historia natural y organiza eventos científicos de esas disciplinas. Bueno, la otra figura que quiero traer es la de Alexander von Humboldt, que si bien no llegó al Río de la Plata, visitó 3 veces América Central y recorrió México hacia el sur hasta Perú. Lo hizo con otro científico, Aimé Bonpland, que sí viajó a estas tierras y escribió abundantemente sobre ellas. ¿Por qué interesa von Humboldt? Cuando Sarmiento, como presidente, viajó a Europa, lo visitó y de esa entrevista surgieron los contratos que hizo con científicos alemanes vinculados a von Humboldt, entre ellos Germán Burmeister. De la presencia de estos científicos en Argentina surgieron la Academia de Ciencias de Córdoba y el Observatorio Astronómico de Altagracia, misma provincia. Un indicador de la relevancia de von Humboldt son los eventos con que ambas instituciones conmemoraron los sendos centenarios de su nacimiento y muerte. Su última obra, Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo, tiene 30 volúmenes. Y aquí vamos otra vez a lo mismo que Azara, ¿no? Que se lo recuerda en nuestros días. Se considera que von Humboldt fue el padre de la ciencia moderna, y para nosotros es llamativo que se haya publicado hace apenas 9 años, en 2011, la primera parte del Cosmos, equivalente a 4 volúmenes, en una edición chileno-española de casi 1000 páginas. Y en la introducción que Sandra Ribock hace de esa obra, destaca a Humboldt no solo por sus colecciones, sino también, fíjense esto, por sus críticas al colonialismo y a la esclavitud, y además de las formas de producción, y por eso se lo considera como pionero ecologista. Las instituciones Academia de Ciencias y Observatorio Astronómico de Córdoba se vinculan a lo que en historia argentina se llaman los gobiernos organizadores,
¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, como proyectos del liberalismo ilustrado que preparan las conquistas de las tierras ocupadas por poblaciones ancestrales. Pero las ideas ilustradas son cuestionadas por otras en esa misma época en los países europeos, entre ellas el romanticismo, más tempranamente en Francia y Alemania y más tardíamente en España, en la tercera década del siglo XIX. Al orden y racionalidad ilustradas se le oponen la subjetividad y la sensualidad románticas. Es propio del romanticismo también el nacionalismo y la exaltación de la patria, ideas que se plasmarán en la disciplina historia en nuestro país, en nuestras aulas secundarias y universitarias, siendo objeto privilegiado la explicación del origen y desarrollo del Estado Nacional que marcó la disciplina historia en la docencia e investigación durante décadas. En la provincia de Santa Fe, las expediciones partícipes de la conquista chaqueña, en el marco de las conquistas del desierto, cuentan con la presencia de científicos que asesoran por dónde avanzar con las tropas, interpretan los mapas levantados con anterioridad y toman nuevos registros. Y aquí los intereses son del capitalismo, que pretende el dominio sobre las tierras de bosques de madera fina, quebrachales y mano de obra para ingenios y obrajes, ¿no? Hechos que conoceremos profundamente con la forestal. Una representación de la funcionalidad de la escritura histórica y el capitalismo está dada por la figura de Estanislao Ceballos. La conquista de 15.000 leguas, escritas por encargo de Julio Roca para convencer al Congreso de la Nación a que apruebe el financiamiento de la conquista del desierto, se publicó en 1878. Cabe mencionar que Ceballos fue designado miembro de la Junta de Historia y Numismática Americana, organismo que hoy es la Academia Nacional de la Historia. Otros viajeros llegan a lo largo del siglo XIX, dejan una fuente histórica privilegiada, que son las memorias que permiten conocer esa época. La mayoría son ingleses. Hay que recordar que la Revolución Industrial Inglesa estaba funcionando a pleno y necesitaba información y clientes para sus tejidos. Los países americanos serían sus favoritos. Muchos de los viajeros fueron mercaderes o funcionarios diplomáticos británicos. Goodwin Parish, de presencia temprana en el litoral argentino, pero muy importante, fue comerciante y diplomático. Representa a su país en el conocimiento de la independencia argentina. Fue 7 años el diplomático británico en Buenos Aires y en ese tiempo, con su cargo, firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. Otros muchos viajeros dejaron sus escritos sobre nuestro país. Charles Darwin, quien con su trabajo sobre evolución de las especies hizo también una historia natural, una figura relevante. Thomas Hutchinson, Provincias Argentinas con fragmentos de un diario de la exploración del Río del Salado, estuvo aquí mismo en Santa Fe. Fue cónsul de Su Majestad Británica en Rosario en 1866. Hace una dedicatoria al caballero don Tomás Basley, presidente de la Asociación Proveedora de Algodón de Manchester. Hutchinson le dice que buscaba en el Valle del Salado el algodón silvestre. Es decir, era de interés de Inglaterra estas tierras para ver qué producciones había, y todo un conocimiento natural y social. En el prefacio, el autor dice que una parte fue publicada en el periódico de Liverpool bajo el título Cartas de Sudamérica.
Le agradece también a don Esteban Rams, recordarán que tenemos un pueblo que se llama así, un empresario de la navegación del Salado, era un ingeniero de Barcelona, empresario y financista, representante de las casas mercantiles de Buenos Aires, en Santa Fe, Paraná, Corrientes, Montevideo y Asunción, a quien acompañó en sus viajes de expedición por el río Salado, por nuestro río Salado. También agradece a Juan Coglan, ingeniero civil de Buenos Aires, por facilitarle el mapa de Burmeister, recuerdan que ya lo nombré, que le trazó el recorrido en el mapa. Bueno, con todo esto tienen los europeos una pintura del paisaje litoral. En San Lorenzo, Hutchinson tomó un paquebote para su viaje a Paraná y a Santa Fe, a Diamante, a otras localidades. Recorrió Santa Fe, Esperanza, viajó entre las islas, viajó en su buque a vapor, a quien le dijo dónde construyeron el barco Gran Chaco, pronto a salir a navegar hacia el río Bermejo. Luego repuntó a Monte Aguará, en nuestra provincia, referencia de la navegación por el Salado. Bueno, el autor va con Esteban Rams en un segundo viaje. Tenía que ir a ver el algodón silvestre que le habían encargado en Inglaterra. Tiene instrucciones precisas de la Oficina de Negocios Extranjeros. Esto es para que ustedes vayan comprendiendo cómo son los intereses de otros países en nuestras tierras y producciones. Tiene un capítulo completo denominado Vida en el Chaco. Bueno, los textos mencionados fueron escritos en los respectivos tiempos presentes de sus autores, aunque usaron también textos locales que se referían a tiempos previos. Constituyen fuentes valiosas para proyectos de investigación. Los datos sobre la naturaleza y los ambientes que hacen se inscriben en la geografía humana, geología, a veces analizan suelos o tienen corte etnográfico. En su mayoría fueron guiados por intereses de tipo político o económico y condicen con las ideas de la época. Esta mención que hago es para ver la importancia del capital científico que recibían los países europeos de nuestras tierras, de lo que no disponía el Río de la Plata mismo o Argentina misma de entonces, aún de mayoría población analfabeta. Es decir, ese conocimiento se producía e iba directamente a Europa. Bueno, con respecto a la historiografía argentina, digamos que la historia argentina tiene un proceso de escritura que arranca en ámbitos de instituciones provinciales y sobre todo atiende a temas locales, siempre del ámbito de la política gubernamental. Es decir, es una historia esencialmente política. Quienes la escriben son sobre todo abogados y funcionarios. Estoy hablando de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ya con formatos universitarios, la encontramos en las primeras facultades de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, como Historia Política, Institucional y del Derecho. Los cultores se reunieron en la Junta de Historia y Numismática Americana, creada en la década de 1890 por iniciativa de Bartolomé Mitre, quien la presidió hasta su muerte, en 1906. Cabe destacar a uno de sus miembros, Estanislao Ceballos, que se ocupó especialmente del espacio que hemos recorrido. Ricardo Levene fundó la Academia Nacional de la Historia en 1938, restringiendo su ámbito a la República Argentina. Recuerdan que la Junta de Historia y Numismática era americana. Esto condice con el nacionalismo
crear una institución que fuera argentina, acorde al nacionalismo de la época. Los primeros planes de estudio privilegian una cultura humanista, es decir, género humano solamente, la historia clásica europea, americana y argentina. El periodo previo a la conquista española como cultura ágrafa queda sin historia, es decir, de nuestros paisanos los indios, como decimos, los primeros habitantes de estas tierras, al igual que en otras culturas, porque están incluidas en una prehistoria. Bueno, en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, los inicios de la carrera de historia se remontan a 1953, cuando se creó el Instituto del Profesorado. En el 58 pasó a llamarse Instituto del Profesorado Básico y en 1970 Escuela Universitaria del Profesorado. Recién en 1987 se convirtió en facultad. En ellas, las carreras de Historia y Geografía avanzaron conjuntamente pero separadas. La tematización de la historia será acorde a los programas de cátedra con un predominio de historia política nacional. Bueno, voy a referirme ahora a acontecimientos en otras latitudes a mediados del siglo XX que imprimieron cambios de gran significado para nuestro tema de interés, pero de los que tomamos conocimiento décadas después. En primer lugar, quiero nombrar a dos científicos de Estados Unidos que usaron sus conocimientos y experiencias laborales para proponer cambios de carácter ético desde su visualización pionera de una crisis ambiental. Ambos autores están sobrecitados hoy. Veamos. Uno es el ingeniero forestal Aldo Leopold, del estado de Wisconsin, pero formando en la Universidad de Yale, relaciona lo económico con lo ecológico y propone extender la consideración ética a los suelos, el agua, las plantas, los animales, es decir, la tierra. Desarrolló los conceptos centrales en su trabajo La ética de la tierra. Ofrece un enfoque integrado de la relación entre la sociedad humana, la economía y los sistemas naturales. Para eso permitiría el logro de las metas sociales al tiempo que se conservaría el mundo natural y el hombre sería ciudadano de la tierra en lugar de conquistarla, es decir, viendo ya un acercamiento a la geografía del planeta. Es Ricardo Rozzi, de la Universidad de North Texas, quien publica un trabajo interpretando a Leopold en la revista chilena de Historia Ambiental, Historia Natural. No ve este trabajo como moralizante, sino dice que Leopold es imprescindible para impulsar la historia de los ecosistemas desde la ecología. Rozzi, a su vez, afirma que el reclamo de Leopold también debe extenderse a incorporar a las comunidades indígenas que disponen de los saberes fundamentales necesarios para entender los ecosistemas. El segundo nombre que quiero traer es el de la conocida Rachel Carson, conocida por su libro La primavera silenciosa, que en realidad es su último aporte. Ella contribuyó de diferentes formas a cuestionar el crecimiento económico de la producción industrial, es decir, es pionera en la crítica de la teoría del desarrollo. Su vida cotidiana en una granja, primero en Pensilvania, la mostró como oponiéndose a dos centrales eléctricas con combustión de carbón. Luego hizo una primera carrera en Pittsburgh en literatura, luego en biología,
se dedicó más tarde al periodismo, escribió un artículo de historia natural y llegó editora de ese periódico. Con una maestría en zoología ejerció la docencia. Pero luego, entonces, recién siendo ya bióloga marina en Massachusetts, se rebeló por los pesticidas, publicando su libro, que es en realidad su último libro, La primavera silenciosa, que es justamente mostrar que los pájaros mueren, no pueden cantar, por eso hay silencio, envenenados por los productos que se usaban en la agricultura, ¿no? Para entonces, las protestas sobre lo que se avisoraba de creciente contaminación y los diagnósticos sobre los costos ambientales para el futuro cercano siguieron produciéndose en los países industrializados. Es decir, el conocido DDT, etcétera, que fue cuestionado, pero que hasta recientemente se usó. Incluso, no sé si no es una parte que está incluida en otros productos que circulan libremente ahora. Bueno, interrumpo por un momento para mostrar un trabajo que ocurre en simultáneo en el mismo país, que es propiamente de historia ambiental o historia ecológica. Es el control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Se trata del historiador John Murra, etnohistoriador, ucraniano, nacionalizado luego estadounidense, y gran estudioso de las sociedades de la civilización andina. En su libro, basado en las visitas a comunidades indígenas, sostiene un macrosistema económico compartido por muchas etnias andinas, entre ellas las comunidades incaicas. Es curioso el recorrido intelectual y político de este historiador de oficio. Desde Rumania, él huyó a Estados Unidos por ser perseguido, dada su filiación marxista. En Estados Unidos estudió sociología en la Universidad de Chicago. Luego se enroló en las brigadas para pelear en la Guerra Civil Española. Más tarde regresó a Chicago y recién ahí comenzó a estudiar la vida de los pueblos andinos. Bueno, su libro es sobrecitado en historia. Investigó la economía haciendo un aporte original. Los incas sobrevivieron por el uso de pisos ecológicos para su organización productiva. Es llamativo que con ese recorrido de vida, cambiando de disciplinas, hiciera un aporte tan grande a la historia ecologista, aunque la conocemos como etnohistoria. Bueno, volviendo a las condiciones del planeta y las reacciones políticas, vemos que en las décadas de 1960 y 1970 tienen lugar sucesos políticos relacionados con el ambiente en Europa, pero de repercusión internacional, que impactan en algunos sectores de los estados nacionales, promueven instituciones internacionales e interpelan a la ciencia. Nosotros estábamos al margen de eso, ocupados en nuestros propios problemas latinoamericanos y nacionales argentinos. Las convocatorias europeas al Club de Roma, escocés y romano, y la Cumbre de Estocolmo en 1968 y 1971 respectivamente, esta última ya convocada por la Organización de Naciones Unidas, fueron seguidas por otras reuniones internacionales. Es importante destacar que las predicciones del informe Los límites del crecimiento en el Club de Roma fueron publicadas en 1972, consideradas alarmistas en su momento, pero fueron revisadas por la Universidad de Melbourne en 2014 y casi todas las curvas
previstas se cumplieron con mucha exactitud. El informe de los límites del crecimiento de 1972 fue encargado al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La principal autora del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, una biofísica y científica ambiental. Desde los comienzos de las luchas ambientales, hay científicos que van dando testimonio de la gravedad de la agresión que sufría el planeta. Tenemos que ver que nosotros en esa época estábamos mirando nuestros problemas internos, las dictaduras, y no estábamos atendiendo para nada a esos hechos. Probablemente había quien sí, pero en una minoritaria cantidad de personas. Si miramos la representación de quienes participaron en esa comisión, vemos que en realidad prácticamente ninguno de sus países reduce el crecimiento, pese a la alarma de ese documento. Habían intervenido 10 investigadores de Estados Unidos, 3 de Alemania y 1 de cada uno de estos países, Noruega, Irán, India y Turquía. Pero digamos que nadie de esos atendió a la documentación publicada. El nuevo informe 2052, que es ya una predicción por demás que cunde alarma, sigue la misma línea con escenarios nuevos y actualizados. Se evalúa las posibilidades de mantener el aumento de temperaturas por debajo de los 2 grados al establecer que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera van a seguir creciendo y causarán un aumento de 2 grados centígrados en el 2052. Yo en realidad me pregunto si no los alcanzamos ya. Actualmente el Club de Roma realiza una asamblea internacional en la que se dan a conocer y se debaten los informes correspondientes al año cumplido. Hay un capítulo argentino del Club de Roma que funciona en Buenos Aires, aunque en realidad no se visualiza su tarea. Se calculó además que el mundo alcanzaría un nivel de producción de bienes y servicios máximo que se ubicaría al tope de las capacidades materiales derivadas de la disponibilidad de recursos naturales existentes. Si la producción sobrepasa la capacidad de regeneración de desechos de los recursos, se considera que la Tierra está sobrecargada y se mide con la huella ecológica. El promedio de uso de la tierra por habitante es un cálculo estadístico. Ambos conceptos han sido creados para denominar esos datos. También se hizo frecuente el uso de los conceptos sostenibilidad y sustentabilidad. Se considera que ya es insostenible el ritmo de crecimiento de los países desarrollados. La ecología política usa el concepto metabolismo social, explicando un modelo desarrollado por Víctor Toledo en México, que incluye extracción, transformación, circulación, consumo y excreción de desechos. Este proceso de Toledo amplía el concepto metabolismo que ya había sido introducido por Marx. Para Toledo, las actividades económicas de recolección, agricultura y extractivismo tienen distinto impacto en la tierra según lo que le exigen a esta. La caza y recolección son totalmente sustentables. La agricultura, según sus características, podría serlo, aunque menos.
y el extractivismo imposibilita la capacidad de regeneración. Por eso es la alarma, ¿no? En estas investigaciones, la ecología política no se presenta como disciplina especializada, sino como campo disciplinar, que incluye historia ambiental, sociología ambiental, antropología ecológica, economía ecológica, entre otras disciplinas. La Universidad Autónoma de México y la de Puebla tienen sendos equipos estudiando todos estos temas. Bueno, ¿y qué hacemos en historia? En la historiografía francesa, desde mediados del siglo XX, se empezó a producir una apertura en varias aristas que se manifestaron en la publicación, años después, 1974 en francés y 1980 la traducción española, Hacer la historia, 3 volúmenes coordinados por Jacques Le Goff y Pierre Nora. Nuevos problemas, nuevos enfoques, nuevos temas. Solo un capítulo del volumen 3, el clima, tiene relación con el ambiente. En este caso, solo el ambiente físico. Lo escribió Emmanuel Leroy-Ladurie, el historiador, y ha sido caracterizado como una historia sin nombres, precisamente porque historiza glaciares, precipitaciones, mares, volcanes, y maneja temporalidades de 500 millones de años. Hay trabajos de historia que, sin presentarse como ambientales, observan el ambiente en relación a lo que sucede a los pueblos. Es el caso, por ejemplo, de 2 historiadores de la Universidad de California, que también desde mediados de siglo hicieron estudios demográficos en México, procurando explicar la destrucción demográfica causada por la conquista. Este primer estudio sirvió a los autores para tomar conciencia de la complejidad de la empresa y para darse cuenta que para llegar a conclusiones válidas era necesario proceder en 2 direcciones. Estudiar y sistematizar todas las fuentes primarias y secundarias útiles para el análisis demográfico, por ejemplo, las matrículas de los indios tributarios, las matrículas de confesión, los libros parroquiales, y estudiar los aspectos sociales, el mestizaje, por ejemplo, los aspectos económicos, precios y salarios, y los ecológicos, con la ocupación del suelo, que podrían arrojar luz, directa o indirectamente, sobre la catástrofe demográfica acaecida en México como consecuencia de una conquista que modificó el antiguo equilibrio de la población indígena. Gracias a estos estudios, ahora sabemos que la conquista española fue vista y sentida por las etnias indígenas como un trauma profundo, que los indios vivieron sobrecogidos por el terror de las epidemias, las tremendas mortandades, las hambrunas, los nuevos y desquiciantes ritmos de trabajo y el desorden social y político. Hoy sería necesario pensar en lo que fue una verdadera catástrofe. Por otro lado, la disciplina historia acusó muchos cambios con una apertura que se condice con las nuevas teorías críticas. La denominamos historia social. Hay una mayor democratización, más inclusión de los sujetos sociales, y no importa qué lugar ocupen, sectores antes soslayados o excluidos ahora pueden ser sujetos agentes en las investigaciones. Edad, sexo, situación económica, empleo pasan a ser abordados. La lectura de las fuentes se hace con análisis cuidadoso del discurso, usos de nuevas fuentes fuera de los archivos de gobierno,
e incorporación de datos económicos en otra sintonía en la historia económica. En alguna medida incidió la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en disciplinas sociales, parte de lo cual también vi en mi carrera de grado, pero en economía, no en cátedras de historia, y también en sociología, siempre primando la historia política. Bueno, los recursos naturales comenzaron a evaluarse como bienes patrimoniales, esto en la visión de la CEPAL. Apareció el tema haciéndose inventarios y diagnósticos de la importancia de los recursos naturales. Recién en el siglo XXI, el ambiente pasa a integrar las investigaciones referidas a daños y catástrofes. Nuevamente, el presente convoca a los equipos de historiadores. Algunos referentes son Frank Molano Camargo, que estudia historia ambiental urbana en la revista de Historia Social y Cultural en Colombia. Este es uno de los temas que congrega mayor interés por el costo ambiental de las selvas de cemento de las ciudades, ¿no? Sabido es que tenemos el 80% más de población viviendo en moles de cemento. El trabajo de Alejandro Tortolero Villaseñor, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, estudió la historia ambiental de América Latina por un intento de historizar la ecología. Y en Argentina hay una preocupación ambiental que podríamos decir comienza en 1970, surgen trabajos dedicados a la historia ambiental con el tema crisis ambiental en la Universidad del Nordeste, en Mendoza, y desde muy reciente, 2010, en la Universidad de Quilmes. Bueno, Adrián Zarrilli es de la Universidad de Quilmes. Él trabajó historia ambiental en América Latina y Europa, Miradas Cruzadas. Es un libro donde relaciona la ciudad y los ecosistemas que la constituyen. Ayelen Ditchi, investigadora en historia ambiental, también de Universidad de Quilmes, cuyo director es el que nombré recién, Adrián Zarrilli. Su trabajo, Naturaleza y Cultura, diálogos interdisciplinarios entre la historia ambiental y la antropología. Bueno, se va definiendo un campo de conocimientos. En este campo influyen, por un lado, el cambio climático atribuido a la naturaleza y, por otro lado, a las externalidades producidas por el sobredimensionamiento que la producción extractivista impone a la naturaleza y al ambiente, produciendo entonces un deterioro que ya es difícil revertir. En esta historia ambiental se busca integrar al ser humano a los ecosistemas, justamente al revertirse la tendencia antropocentrista de privilegiar la humanidad por sobre los demás seres de la naturaleza. En historia, aun cuando se incluye la naturaleza, se la pone fuera de la sociedad. Bueno, otras publicaciones argentinas, tenemos una investigadora de hace varias décadas, María del Rosario Prieto, que con Teresita Castrillejo y Patricia Dussel, con pruebas empíricas, mostraron la contaminación hídrica de Mendoza entre fines del siglo XIX y fines del XX, por efluentes industriales y residuos domiciliarios. Se puede decir que en trabajos como este, la historia se transforma en proveedora de conocimientos sobre el pasado, pero también posible diseñadora de políticas,
conocimiento como ciencia aplicada. Se introduce la ecología en la explicación de la historia humana y se historiza la ecología. Bueno, otros investigadores de la Universidad General Sarmiento, Marina Miraglia, es geógrafa, transformaciones ambientales, pero trabaja la historiografía ambiental en la República Argentina y utiliza como palabras claves historia ambiental, geografía histórica e historiografía ambiental, ¿no? En Argentina. En esta historia latinoamericana y caribeña hay una edición correspondiente a 2020 en la revista Anápolis del estado de Goiás, de Brasil, que presenta un conjunto de 11 artículos, una entrevista y 2 reseñas que componen un dossier llamado Convergencias, el sur global y el norte global en la era de la gran aceleración. Bueno, este dossier es fruto de trabajos presentados en el Congreso de Historia del Ambiente en el Tercer Mundo, que aconteció en la ciudad de Florianópolis en el mes de julio del año pasado, 2019. El congreso fue coordinado por el Consorcio de Historias del Ambiente, y este evento de Brasil fue una oportunidad para la reunión de investigadores de distintas áreas del conocimiento, y esta edición presenta una pequeña muestra de los muchos trabajos relevantes que fueron presentados en ese congreso, conteniendo contribuciones de centros de investigación y universidades de Alemania, Argentina, Austria, Brasil y Estados Unidos, reflejando la diversidad geográfica de los abordajes histórico-ambientales. Bueno, en materia de la enseñanza, en nuestras universidades argentinas, cabe mencionar la importancia que se le dio al ambiente en 2 investigadores que incluyeron un expediente, presentaron un expediente a la Universidad del Nordeste, Ambiente y Territorio en Argentina y el Nordeste argentino, en la licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural, año 2012. Priorizan el tema ambiental desde una visión compleja, sistémica y transversal, con la finalidad de formar profesionales en las ciencias de la cultura. Bueno, la verdad que es el único material que encontré en este tema. Desde el ecofeminismo, podemos decir que, bueno, es un conocimiento que convoca esfuerzos colectivos después de corrernos de los mandatos patriarcales. El eje principal es el universo doméstico, con el trabajo doméstico, no valorado por la economía, porque no distingue precio de valor. Eso lo llamamos historias del cuidado. Aquí podemos mencionar a Yayo Herrero, es una ecofeminista española, que dice que el conocimiento que sirve es el conocimiento situado, porque es el que tiene la experiencia práctica, de ahí su valor. Este y otros conceptos le valieron a Elinor Ostrom el Nobel de Economía. Similar premio tuvo Amartya Sen, de India, por su colaboración del concepto desarrollo humano en lugar de desarrollo económico. Bueno, el trabajo productivo remunerado colapsa sin el trabajo doméstico, de allí el valor del ecofeminismo.
La economía mira el producto, la mano de obra, pero esa mano de obra hubo que parirla, alimentarla, educarla, que es un proceso que está negado por las disciplinas, está naturalizado. La atención sobre el cuerpo la puso el feminismo, que reclama la autonomía sobre el mismo, sin mandatos. Los feminicidios muestran que no se admite la posibilidad de autogestionar la vida por parte de las mujeres. El ecofeminismo le quita la cuota de antropocentrismo, porque vivimos en ecosistemas. Bueno, ya vamos terminando. La autosubsistencia, que reclama parte del ecofeminismo, es dispar el grado de conciencia sobre la naturaleza, lleva a criticar la vida urbana. En las ciudades, especialmente las grandes, no se produce nada que sirva para estar vivo. Solo se consume. Lo que se consume requiere disponer de un ingreso, o sea, pagar el agua que consumimos, la energía para tener la heladera, el combustible para hacer la comida, el transporte para desplazarse, etc. Pero con el trabajo de reproducción y cuidado no tenemos ingresos. Se necesita entonces reevaluar los conceptos necesidad y consumo. Pensar en la posibilidad de atender a que todos podamos cubrir las necesidades de modo solidario. La feminista Silvia Federici dice: producir lo común. Tenemos que replantearnos, construir en comunidad. Con la pandemia ya se está haciendo en alguna medida. Pensar nuevamente la obscenidad a la que se llegó con la propiedad privada vía extractivismo y especulación financiera. Unas pocas corporaciones se han apropiado de los bienes de todos. Podemos decir que no solo debemos pensar en bienes como objetos, sino también como nuestros patrimonios de saberes sociales. Ahí es donde las comunidades ancestrales tienen un patrimonio para transmitirnos. Deben replantearse todas las desigualdades, porque las estructuras que tenemos en los 2 siglos y medio de capitalismo nos han jerarquizado con dualismos que tenemos que eliminar para lograr una vida sustentable y austera. La ciencia versus el conocimiento experiencial, la cultura contra la naturaleza, lo civilizado contra lo salvaje, los varones productores contra las mujeres reproductoras, los expertos versus los legos, etc. Se requiere pensar en los múltiples despojos que hemos tenido como sociedad humana y comenzar a prepararnos para superar la crisis ambiental. Yayo Herrero propone avanzar a una sociedad antipatriarcal, socialista, ecológica y alegre. Para esto no necesitamos volver a la Edad Media ni a las cavernas. Sí organizarnos, reunirnos, debatir, politizarnos, distribuir los bienes comunes y producir sin dañar la naturaleza, dándole a esta tiempo para que se recupere, pensando en que los seres humanos no somos superiores, sino una especie más de los ecosistemas. Esta organización requiere espacios colectivos para atender las necesidades y proveer al consumo. Bueno, tenemos objetos posibles para hacer una historia distinta, para la que hay archivos en el tiempo presente. En primer lugar, hitos importantes de mediados del siglo XX,
las convocatorias internacionales, institutos internacionales y sus documentos, las reuniones de nuevos organismos que elaboraron documentos, declaraciones, principios, legislación, recomendaciones, planes de acción. Repercusiones en Argentina de la Conferencia de Estocolmo sobre el Hábitat Humano y la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, ambas reuniones programadas por Naciones Unidas, otros eventos como esos, con debates sobre el conservacionismo, la sustentabilidad, etc. Un segundo núcleo temático, surgimiento de nuevos conceptos, hasta efemérides, toponimia. Nosotros tenemos fechas aquí en Santa Fe para analizar, como el 29 de abril, la inundación de 2003 y otros que podemos seguir pensando. También, en un tercer punto, formas de colonización actuales del suelo, la captación privada de tierras fiscales, los recursos del subsuelo, los megaproyectos de energía, etc. En cuarto lugar, tenemos el derecho ambiental, del que ya se ha hablado en este ciclo, derechos de la naturaleza, categorías constitucionales y en la legislación, temas de justicia, reclamos a las víctimas afectadas por los pesticidas, la contaminación, los daños sobre la escasez del agua, etc. Las catástrofes ambientales en Argentina y el resto del mundo, los daños a los océanos. Tenemos en Europa que desde 1960 se arrojan residuos nucleares al océano. Surgió de una forma espontánea la oposición de Jacques Cousteau, nació el Greenpeace en 1971, en grupo de activistas antinucleares canadienses se embarcaron a bordo de un pesquero para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba llevando a cabo en el archipiélago de Ameshkika, en Alaska. Greenpeace tiene también sede en Argentina. Otro tema son los derrames de petróleo que se han hecho ya, hay un buen número, contaminando los mares en Estados Unidos, España, etc. Luego, una larga lista de catástrofes tenemos en nuestro país, que no tenemos una cronología de México que confeccionó una lista de más de 400 catástrofes. No sabemos en Argentina cuántas tenemos, pero podemos recordar la inundación del Salado en Santa Fe, la inundación de la ciudad de La Plata, los aludes periódicos en Salta, el huracán que afectó una gran parte de Córdoba, Río Ceballos, Sandán, Mendiolaza, con un tsunami que se considera que cayó del cielo en 2015, explicado muy bien por la Universidad Nacional de Córdoba. En 2017, Jujuy, una luz de agua y barro que afectó la ciudad de Volcán, los derrames de uranio en lugares de megaminería, el calentamiento del río Uruguay por las pasteras frente a Gualeguaychú, los planes de construcción de megaplantas en el río Santa Cruz, etcétera. Habría que ver qué lista grande tenemos nosotros también. Otro tema a investigar son las críticas al desarrollo, que ya tenemos ejemplos en otras latitudes, los de Vandana Shiva, Amartya Sen. La historia y la tecnología es otro punto importante, con las implicancias que tienen sobre los ecosistemas, incluida la especie humana. Bueno, digamos que ya voy terminando. Las intenciones en esta charla son recuperar de qué diferentes modos se han ido construyendo los objetos de investigación según los contextos,
la intersección de intereses políticos gubernamentales, económicos, intelectuales, científicos, subjetivos, sociopolíticos, los movimientos sociales más recientes, y ver cómo se han expandido las fronteras disciplinares, las especializaciones o espacios interdisciplinares, sobre todo que se desplaza la temporalidad hacia el presente, como ya hemos visto. Bueno, chicas, por ahora dejamos aquí. La historia del ambiente creo que, bueno, lo que particularmente, ¿no es cierto?, es la posibilidad de salirnos de la historia política que mostraba un reducido número de temas para mostrar que todo es historizable. Entonces allí ampliamos el número de temas. Es decir, tuvimos más de un siglo y medio estudiando nombres de políticos, sucesiones de gobiernos, etcétera, pero no historizábamos otros temas que nos competen y que nos rodean en la vida diaria. Claro. Buenísimo. La otra pregunta es, ¿cómo crees que la historia del ecofeminismo cambió la relación historia-ambiente? Bueno, en realidad no es una posibilidad que se haya difundido a lo académico de modo masivo. Más bien se ha difundido en el orden de la movilización social. Así lo veo yo. Es decir, cada vez, o sea, se va ampliando y se van incorporando nuevas figuras que participan de las movilizaciones y de otros temas a la academia. Pero a mi juicio, ¿no?, la academia es bastante lenta en registrar esos cambios, como sí lo han hecho otras disciplinas. Fíjense que los temas que yo mencioné han sido de sociología, de historia económica o de economía, más bien, de una economía que se historizó, de disciplinas que han sido más sensibles al tema ambiental que propiamente la historia. Claro. Ahí hay otra pregunta, un comentario. Dice, sumamente valiosa la charla, Teresa. Y la pregunta es, ¿considera factible que las dirigencias pongan en foco con realismo y urgencia la cuestión ambiental? La verdad que esto es nada más que mi opinión. Simplemente que yo también estoy en los movimientos que se llaman ambientales, que reúnen a los movimientos sociales, y no veo que se actúe, o sea, no veo que las autoridades se muevan con la rapidez necesaria. ¿No es cierto? Nosotros tenemos en Santa Fe, hace más de 10 años, poner límites a las fumigaciones. Tenemos 4 provincias con fumigaciones espantosas y las autoridades, nada, vencen los proyectos uno tras otro y las autoridades no lo registran. Es decir, hay un pequeño número de legisladores que se hacen cargo, pero después, como se vota, en general, eso no da el resultado que uno espera. Con las fumigaciones ya tenemos esa experimentación, ¿no es cierto? Por más que nos digan, bueno, pero si se toman los recaudos y nos ponemos una cobertura como si fuéramos ir a Marte y a Júpiter, con escafandras, anteojos, trajes, etcétera. Bueno, pero eso no sucede así, porque el fumigador se puede vestir así,
pero las poblaciones que están alrededor no tienen ese uniforme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además que los venenos de la fumigación matan el suelo, todos los microorganismos que están en el suelo. Entonces, la cosecha será muy valiosa, pero hace 20 años y ya no tenemos seres vivos. O sea, tenemos un costo, se han triplicado los casos de cáncer. Es decir, tenemos costos de salud que son imparables. A ver, hay dos comentarios más que dicen Carolina Piazzi, te dice muy interesante la revisión que hiciste, Teresa, y Claudia Neil te dice excelente, Teresa, siempre aprendo de tus aportes y mirada, súper interesante. Y ahí te hice una pregunta, dice, ¿por qué es importante incluir la perspectiva histórica en la formación ambiental de nuestros estudiantes universitarios? Bueno, yo soy historiadora, así que yo hago propaganda para el tema. Siempre hay que revisar, porque en realidad no es que siempre avanzamos. En historia teníamos ese concepto, que más adelante pasaban los años y confundíamos los avances con mayor tecnología. Y hoy vemos que no, o sea, la tecnología no nos lleva a más avance. O sea, la tecnología ahora de esta siembra que se hace con venenos no nos está dando una superación. Si tenemos que elegir en el tipo de agricultura de hoy y la de hace un siglo, bueno, era preferible la de hace un siglo. O sea, se puede avanzar en otras cuestiones porque sí hay gente experta que tiene conocimiento de cómo avanzar, pero no podemos seguir agrediendo a los seres vivos, ni animales ni humanos. Yo tengo una pregunta, Teresa. ¿A vos te parece desde tu mirada, desde la historia, que el ecofeminismo tiene potencial como movimiento social revolucionario a futuro? Bueno, yo lo que veo es que todos quienes hemos entrado a ese campo con lecturas y todo, participamos de los movimientos sociales, fundiéndonos con otros grupos. Así que en realidad no puedo, digamos, arriesgar un concepto hacia adelante en ese sentido, porque yo veo que cada vez los movimientos sociales se amplían con miembros de la sociedad que vienen de distintos grupos, con distintos conocimientos, tanto de saberes científicos como de saberes experienciales. Veo sí que la gente que se compromete con un conocimiento sigue adelante. O sea, no veo retrocesos, pero como en historia nosotros miramos hacia el pasado, no tengo mucho entrenamiento en predecir como si fuera socióloga, ¿no? Así que lo siento, es medio incompleta mi respuesta. No, está perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta? Preguntan si el texto que leíste está disponible. Bueno, es un texto que lo fui elaborando yo a medida que para hacerlo circular tendría que mejorar un poco su formato, su redacción. Pero bueno, me comprometo a avanzar en este tema, ¿no? Hacerlo circular, sí. Buenísimo. Ahí te saluda Vale, te dice, hola Teresa, muchas gracias por la charla. Y Marianela dice, un lujo escuchar a Teresa, gracias a ella y a Capibara. Ay, Claudia dice que le gustaría tener ese material para trabajar con los estudiantes. Bueno,
que me lo recuerde, que yo se lo voy a acercar. Yo quería agregar que me parece que mucho de las cosas que Teresa también contó, y sobre todo, bueno, las últimas cuestiones de las fumigaciones, yo creo que eso depende de quienes detentan el poder. Y creo que el futuro, si bien no lo podemos predecir, va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, porque si no actuamos, es difícil que se modifique la situación. Así que pienso que hay que invitar a la gente a participar en las organizaciones que quieran, pero que es una manera de avanzar, ya sea en el ambientalismo, en las condiciones de vida de nuestro pueblo en general. Muchas gracias, Teresa. Bueno, gracias por este comentario. Es sin duda, yo no quiero ser muy dura con la clase política, pero la verdad que en los últimos años no veo que la clase política nos defienda demasiado como sociedad. Veo demasiado compromiso de la clase política con los intereses económicos. Piensen que el 1% de la población del mundo tiene una riqueza impresionante y eso lo han ido logrando gracias no sé si a la complicidad, pero sí a la inacción. Si la clase política no actúa en defensa de los recursos y deja hacer, actúa por omisión. Entonces, para mí es muy preocupante este mundo actual, aunque digamos, bueno, los funcionarios fueron votados, fueron elegidos, es democrático, no soy tan optimista. Disculpen si hay políticos escuchando. No hay problema. Perdón, yo creo que quizás la clase política no detenta el poder lo detentan los grupos económicos. Entonces nosotros tenemos que actuar sobre la clase política porque son los que nos representan, para que nos representen realmente, porque si no, son electos y después hacen lo que quieren o lo que los grupos de mayor presión pueden ejercer sobre ellos. Por eso muchas veces, si uno no está en la calle, es difícil que sea escuchado, porque no sé si es por los sobornos o por qué, o porque ellos también tienen intereses. Por eso, bueno, hay que ver bien cuando se vota, pero también no resuelve todo una elección o un parlamento, una legislatura. Creo que hay que tratar de actuar a todos los niveles. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos ejemplos. Claro que la clase política es como una pantalla que obedece a mandatos que vienen de otro lado. Absolutamente es así. Fíjense que esa influencia llega también a los ámbitos científicos. Recuerden lo que pasamos, ¿no es cierto?, con el tema de las fumigaciones, la persecución que se hizo a los científicos que en el CONICET defendían el tema de parar con las fumigaciones. Es muy duro esa situación, porque no son muchos, pero realmente esa es una, digamos, un poco por acción y otro poco por omisión. La clase que tiene el poder y que produce estos daños ambientales sigue marchando sin parar. Yo veo muy alentador,
Por ejemplo, un ejemplo, lo de la movilización de las mujeres. Eso es increíble. Y la movilización del pueblo en general, cómo se han parado cosas por la movilización. Entonces, me parece que hay un avance, que tenemos que estar alerta, que hay que concientizar, y aparte de nosotros que somos mayorcitas, yo tengo mucha fe en los jóvenes. Los jóvenes creo que no están todos en la joda, y creo que con ellos podemos avanzar mucho. Sí, absolutamente es así. Hay que trabajar con todos los grupos. Buenísimo. Pero no tenemos que amedrentarnos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, acá hay un último comentario. Dice, mi nombre es Alicia, felicito a Teresa y a los organizadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Teresa, y a todos por participar. No sé si Greti querés dar algunos avisos. Primero quería agradecerle a Teresa y decirle que al final no es tan escéptica porque la vimos el sábado peleando por los humedales, así que es muy buena. No, hay que seguir apostando para adelante, y no solamente con respecto a los jóvenes, sino también con todas las generaciones que vienen hace tiempo peleando por esto. Así que bueno, muchas gracias por haberte tomado el trabajo de preparar una exposición para el encuentro, te lo agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes por haber participado y por habernos acompañado. Y bueno, la semana que viene vamos a tener un encuentro por el Día de la Niñez, así que si te quieren avisar a hijos, nietos, que estén pendientes de nuestras redes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, chicas, gracias a los que siguieron la charla. No sé si habrá sido muy aburrido o muy larga, pero la verdad es que es muy bueno el espacio que brinda Capibara, y ustedes muy cordiales y además incansables en este trabajo que es mitad académico y mitad político. Gracias, Teresa. Gracias a todos. Nos despedimos. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Hasta luego. Gracias, chicos y chicas. Gracias, Teresa. Chau, chau. Gracias, Después Vale. te mandamos el link con la charla si la querés compartir. Bueno, gracias. Beso grande. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.